Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bueno, tuvimos que grabar este pequeño segmento porque tenemos un problema con el asunto de que la cuenta de Facebook, ahorita que íbamos a transmitir este importante, esta importante entrevista, pues tuvo una pequeña avería, no lo quiero mal pensar, pero pues son cosas que suceden con la electrónica en estos momentos. Bueno, mi nombre es Israel Quiñones para servirles y estamos aquí con el sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Jorge Ulises Carmona Tinoco, a quien le agradezco muchísimo su presencia. También se encuentra con nosotros Sergio Man Hernández, el encargado del área de comunicación. La de promoción y difusión. Excelente. Pues les agradezco mucho a ambos, especialmente don Jorge. Tenemos que el día de hoy, 25 de septiembre, se llevó a cabo la presentación de un estudio, de un libro, hacia un nuevo modelo laboral en México. Un estudio realizado por la CNDH, impulsado junto con la UNT y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Y pues, para empezar, ¿qué nos podría platicar de esta experiencia en realizar, platicábamos fuera del aire, un estudio en tiempo récord? Sí. Bueno, en efecto, fue un estudio a instancia del Sindicato de Telefonistas quien puso sobre la mesa el tema, y en un encuentro que tuvimos conjuntamente con ellos por parte de la CNDH, pues el presidente de la Comisión Nacional, el maestro Luis Raúl González Pérez, pues nos instruyó que una mejor manera para empezar, digamos, con el pie derecho y con paso firme en este tema de la garantía de los derechos laborales era pues contar con un instrumento de difusión, de divulgación que tuviera por objeto, digamos, mostrar cuáles son el impacto de las reformas que ha habido en materia constitucional y en materia de la Ley Federal del Trabajo en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Excelente. En el ámbito de los derechos humanos, platicábamos ahorita también fuera del aire, don Jorge Sexto, visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que para los derechos humanos, a pesar de que el trabajo está tomado como un derecho fundamental en la Constitución mexicana, viene a ser una materia nueva. ¿Cómo interpretarlo desde este punto de vista y, basado en ello, cómo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos adaptó este estudio a esta nueva situación con la reforma laboral del 1 de mayo? Bueno, yo creo que lo planteas muy bien. Yo diría que lo nuevo, en efecto, digamos, es el enfoque. ¿Por qué? Pues porque en nuestra Constitución, ¿no?, la primera Constitución social del mundo, así reconocida, pues contenía desde 1917, fue uno de sus aspectos característicos, la protección jurídica de trabajadores y de campesinos, y fue el origen del artículo 123. En efecto, ha permanecido en el artículo 123 el tema del derecho al trabajo y los derechos en el trabajo. Lo que sucede es que cuando surge la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se establecen tres temas que quedan fuera de su ámbito de actuación. Esto es, que existía una protección jurisdiccional de los derechos, me refiero a través de las juntas o del juicio de amparo en su momento, pero desde el punto de vista del ombudsman o del ombudsperson, tenía una limitante para entrar a diversos temas relacionados con los derechos laborales. Y así surgió en 1990 la CNDH diciendo que no tenía competencia para asuntos jurisdiccionales de fondo, para temas electorales o asuntos electorales, ni para temas laborales. Gracias a la reforma en materia de derechos humanos de junio del 2011, se eliminó prácticamente de la posibilidad de no tener competencia, se eliminó el aspecto laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que se abrió esa posibilidad que ahora
no solo en lo jurisdiccional, sino ahora en lo no jurisdiccional, podría haber una protección de los derechos, tanto a nivel nacional, la CNDH, como las entidades federativas. A partir de entonces ha habido una especie de proceso, yo diría, de reacomodo para saber qué aspectos del ámbito laboral le atañe a la CNDH y qué otros aspectos tienen otra forma de ser atendidos. Tenemos, por ejemplo, que la Comisión Nacional desde sus inicios ha atendido los temas, por ejemplo, de impartición de justicia en el aspecto del cumplimiento de los plazos o del plazo razonable para decidir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un determinado asunto ante las juntas tardaba más, digamos, de lo razonable en ser decidido, o habiendo sido decidido, el cumplimiento del laudo no se daba, pues entonces sí podíamos intervenir, porque no era un tema jurisdiccional de fondo, sino era simplemente que se emita la resolución o se haga el cumplimiento de la misma, ¿no? Se lleve a cabo. Ahora con la reforma, esta del 2011, hemos ido ampliando, digamos, el carácter de la actuación de la CNDH en materia de algunos temas laborales, porque no se trata, evidentemente, o no se trataba antes de estas reformas últimas, de suplir a los órganos jurisdiccionales. Esto es el tema, por ejemplo, de si un despido era justificado o no, pues es un ámbito que le corresponde a los órganos de justicia laboral, ¿no? Además, que muchas de las relaciones laborales tienen que ver con una relación entre particulares, cuestión que por naturaleza misma está excluida del conocimiento de la CNDH, ¿no? Porque conocemos de actos de autoridades. En ese sentido, pues hemos ido caminando poco a poco para saber cuál es exactamente ese ámbito de atribuciones. Y en una etapa posterior, pues viene la reforma constitucional de 24 de febrero de 2017 en materia laboral, y viene la nueva Ley Federal del Trabajo, o los cambios a la Ley Federal del Trabajo del pasado 1 de mayo. A partir de esta reforma. Así es. Y entonces ahora esto nos replantea un nuevo análisis de qué manera puede incidir la CNDH, además de la protección jurisdiccional, en la garantía de estos derechos. Y creo que parte de la labor, en principio, es que estas cuestiones se conozcan, se difundan, ¿no? Porque pues quien ignora un derecho, ¿no? Claro, difícilmente puede hacerlo valer. Y eso fue el propósito que animó este estudio, de la mano de diversos académicas y académicos muy reconocidos, de probada competencia en estos temas, y que fueron haciendo un trabajo de análisis de estas nuevas reformas y su impacto en materia de derechos humanos. Por eso le llamamos hacia un nuevo modelo. Y es un trabajo, es un libro electrónico, digamos, pero de tinte académico, ¿no? Donde ha habido una total libertad de las autoras, de los autores, para expresarse con relación a la reforma, su impacto en materia de derechos humanos y aquello todavía que falta por hacer. He ahí lo importante. Estamos ante un punto en el que no sabemos de bien a bien cuándo se dará por efectivo, por decirlo de alguna manera, el cambio a la justicia laboral que pertenezca al ámbito del Poder Judicial de la Federación, porque la intención sería, según dicta la reforma, la desaparición de las mesas de conciliación y arbitraje, por X y Y situaciones, por denuncias de lo que usted bien comentaba, de retrasos en los procesos, de mucha corrupción, que se llenaron las juntas en algún punto. Hay señalamientos, sí. Y pues dicen, bueno, que se encargue el Poder Judicial y que sea a base de una especie de juicios orales. En este caso, la CNDH está también en un punto en el que llegó el nuevo gobierno y dice, bueno, pues también vamos a ejecutar una especie de cambios en la CNDH,
que termina, creo, su periodo el presidente Luis Raúl González el año entrante, ¿no? Este año, perdón, noviembre. en noviembre. Y además de ello, pues dicen, queremos hacer otro órgano constitucional autónomo que en algún punto suceda a la Comisión Nacional. Pero esto traería algún cambio, alguna afectación a este trabajo tan importante que ustedes han realizado en relación para armonizar el acompañamiento a la violación de los derechos humanos de los trabajadores, al acompañamiento ante el nuevo órgano jurisdiccional, o qué ocurre en ese punto. Sí, bien, tu planteamiento, que es muy interesante, creo que tiene dos aspectos a los que se puede hacer algún comentario. El primero de ellos es que, en efecto, con este tránsito a partir de la reforma hacia la judicialización de los conflictos laborales, ahora, por disposición de la propia Constitución, el artículo 102, apartado B, que es el fundamento de la CNDH y del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, establece de manera muy clara que no tenemos competencia alguna frente a actos, digamos, del Poder Judicial de la Federación. Esto significa que, habiendo un cambio de esa magnitud, pues en parte, digamos, un sector de la competencia de la Comisión Nacional, pues queda ya fuera de ese ámbito. Y esto no quiere decir que los derechos queden, digamos, en vilo, sino que será a través de lo jurisdiccional y, en los casos que competa al Consejo de la Judicatura Federal, analizar cualquier tipo de situación intraprocesal o paraprocesal, fuera del proceso. En el caso de la CNDH, por supuesto, se está analizando el tema estamos estudiando el tema, y a partir del estudio, con este nuevo órgano que no entra al ámbito del Poder Judicial de la Federación, como es estos órganos de conciliación. Esos órganos de conciliación están fuera hasta donde yo observo en la reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cuestiones que trate ese tipo de órgano, cuando sean quejas de naturaleza administrativa, digamos prima facie, la podría conocer la Comisión Nacional. Pero eso tenemos que analizarlo y estudiarlo. Por supuesto, algo que mencionaste que me parece toral que se entienda, es que estamos en un momento de tránsito. ¿Qué quiere decir esto? La reforma señala en los transitorios que todos los asuntos que actualmente están conociendo las juntas van a seguir conociendo las juntas hasta que se acabe el último de los asuntos. Claro. Lo cual es un reto bastante importante, ¿no? Hablaban de 1,5 millones de asuntos, ¿no? Imagínense ustedes, esto significa que no quiero ser yo ave de mal agüero, ni mucho menos, pero esto va para largo, ¿no? Ahora, con relación al otro tema que me mencionabas, bueno, el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha habido a lo largo de su historia muy diversas iniciativas que buscan, digamos, fortalecer el procedimiento o al organismo, o hacer cambios en el tema de su competencia o del impacto de las recomendaciones, etcétera. Eso han existido muchas iniciativas. Actualmente no ha operado cambio alguno, ¿no? Y por ahí hubo alguna mención, me parece que de alguien del Senado, en donde pues ahorita ya por el momento, digamos, no hay una consideración que vayan a hacer en los órganos legislativos sobre un cambio al respecto, ¿no? Entonces, pues la comisión sigue trabajando y operando como ha venido haciéndolo, ¿no? Y en efecto pues viene el fin de esta etapa del periodo del maestro Luis Raúl, y aún no ha salido una convocatoria que me parece que, según los tiempos legislativos, saldrá en las primeras semanas o al inicio de octubre, ¿no? Entonces, pues estamos simplemente nosotros, y así lo ha señalado en reiteradas ocasiones el maestro Luis Raúl, pues trabajando ahorita sin distraernos en ningún tipo de cuestiones, más que pues dedicarnos a los asuntos y sobre todo al tema
de lo que está detrás de los asuntos, que son las víctimas. Ahí me gustaría, si usted me lo permite, don Jorge Luis, perdón, un tema trascendental para nuestro país. Los derechos humanos han generado una nueva cultura en la sociedad mexicana. Venimos de un proceso de denuncia en la sociedad mexicana, los trabajadores, víctimas, de un proceso de transición muy fuerte, muy duro para la sociedad. Se dieron casos terribles durante la administración del pasado gobierno. Vimos casos trascendentales para la historia de este país. Se acaba de revivir mucho el asunto con los derechos humanos por lo que le costó el puesto al exdirector del Instituto Histórico de Estudios de la Revolución Mexicana, del INER, del Instituto Nacional de Historia de la Revolución Mexicana, donde él decía valientes jóvenes guerrilleros, ¿no? Y le costó esto, pero alegaba la otra parte, bueno, es que venían de un proceso muy fuerte de violencia en contra de la sociedad mexicana, etc. La CNDH ha coadyuvado en favor de muchas víctimas, pero falta un camino muy largo para generar un posicionamiento distinto ante los derechos humanos. ¿Cómo vislumbra usted durante este proceso de transición, tanto política, social, económica, la tarea fundamental que va a tener la CNDH en todos los ámbitos, tanto lo que es el esquema laboral, que también está en cambio, el esquema con las autoridades, con la fuerza pública, con lo que hay delante? ¿Cómo vislumbra usted este camino que tiene la comisión? Bueno, yo diría que en los casi 30 años que tiene de existencia el organismo, que hay que señalarlo, ¿no? Es un organismo que comparte la naturaleza de otros que existen en el mundo. Hay incluso redes, organizaciones internacionales. Naciones Unidas reconoce el trabajo que tiene esta figura. O sea, esta figura tiene una naturaleza que le permite, digamos, investigar, promover los derechos, investigar, hacer señalamientos, recomendaciones, ¿no? Pero me parece que hay una parte que ha señalado mucho el maestro Luis Raúl, que no se ha entendido del todo el tema de la didáctica del ombudsman o del ombudsperson. ¿A qué me refiero? El que la Comisión Nacional emita una recomendación y haga señalamientos, ¿no? Hubo arbitrariedades, aquí no hubo apego a la ley, se transgredieron tales o cuales derechos, hay afectaciones a las víctimas, no es en modo alguno, y creo que no debe verse en una sociedad democrática, como un ataque a ninguna institución, sino es una oportunidad, me parece, para corregir el camino de fondo. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando vienen recomendaciones de organismos internacionales, por ejemplo la OIT. Si nosotros como país no tomamos estas recomendaciones de la mejor manera, de buena fe, con ánimo de modificar, porque te están señalando que hay ahí una mácula, que hay un tema que tienes que arreglar. Si tienes razón y volteas los ojos y atacas a quien emite, quien te está haciendo ver el problema, en lugar de atenderlo, pues flaco favor le estás haciendo a las víctimas, al sistema democrático, etc. Entonces creo que esta didáctica del ombudsman nos lleva a reflexionar, que debe entenderse mejor su labor, y en eso seguiremos difundiendo estudios como el que nos tiene ahora aquí platicando, Claro. Para entender qué sí puede hacer, qué no puede hacer, pero cuando la Comisión Nacional, a partir de evidencias, de datos, no son opiniones, son evidencias derivadas de la integración de un expediente, emite recomendaciones, pues la mejor forma es entender y aceptarlas y hacerlo concerniente, no solo para resolver el problema que se señala, sino para tratar de hacer lo necesario para que no vuelva a ocurrir. Eso están todas las recomendaciones, Claro. que son medidas de no repetición.
Mencionaba ahorita algo muy interesante referente a que se debe de tomar con, digámoslo así, con la madurez política y democrática suficiente una recomendación de la comisión o de un organismo autónomo de estas características tan importantes. A mí me gustaría saber su opinión respecto a esto, referente a un ámbito, porque hay una parte de la sociedad mexicana que, por ejemplo, en redes sociales dice la CNDH nomás ayuda a delincuentes, ¿no? Y ve la Comisión Nacional por los Derechos de los Delincuentes, que los traten bien después de lo que hicieron. Pero hay otra parte de la sociedad mexicana que reclama más fuerza por parte de las recomendaciones de la CNDH, que tenga mayor impacto jurídico, transversal, institucionalmente hablando. ¿Qué puede usted decirnos de este aspecto? Bueno, sí, esa es una visión, digamos, binaria, ¿no? Yo le llamaría así, de blanco-negro, Sí, sí, sí. que ha acompañado a la Comisión Nacional y que se ha acentuado en algunas etapas del organismo. En ello también está detrás una falta de comprensión y una falta de entendimiento de la labor de la comisión. Cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, digamos, hace un señalamiento sobre víctimas, en este caso inculpados, ¿no?, que fueron detenidos de manera arbitraria, que fueron posiblemente objeto de una detención prolongada o que fueron objeto de tortura. Que aquí no se daba, ¿verdad? Lo que está haciendo la comisión es señalar, a ver, cuidado, el tema no es solo una afectación a la persona que está sufriendo esas vejaciones, Claro. que de suyos es afectación a la dignidad, independientemente de su, digamos, situación jurídica, que hay que recordar que en nuestro país todavía seguimos insistiendo en la culpabilidad antes de que venga una sentencia, ¿no? Sí. Pero también al hacer eso la Comisión Nacional está tratando y apoya a las víctimas directas de la conducta, ¿sí?, por lo siguiente: en nuestro país vemos de manera recurrente cómo en algún momento ya empiezan a ser personas liberadas por transgresiones al debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Si la Comisión Nacional está haciendo un señalamiento de las afectaciones a los derechos de la persona involucrada en la conducta, lo que está diciendo, oigan, ya hay un problema que tarde o temprano va a rebotar y que afecta no solo a la persona que lo sufrió, sino a la víctima directa de la conducta delictiva. Porque la persona va, el día de mañana que un juez, por ejemplo, diga, oiga, pues yo no tengo, la acusación fue hecha con violaciones al debido proceso, ¿dónde queda la víctima? La víctima va a decir, oigan, pues, o sea que la persona fue puesta en libertad porque el Estado no llevó a cabo sus procedimientos con respecto a derechos humanos. Pues hay que decirle, pues lo lamentamos, pero es cierto. Entonces la Comisión Nacional en esos casos no es que esté defendiendo delincuentes, está abonando al tema de la regularidad, de la legalidad que permita que en su momento se impongan las sanciones que deben ser. Pero si tienes afectaciones al proceso, pues tarde que temprano no se va a lograr la justicia, Claro. sobre todo para las víctimas. Eso me parece que no se ha entendido del todo, por eso hay esa, digamos, esa recurrencia, ¿no? Pero, y además creo también que no se está viendo todo el resto del trabajo que hace la Comisión Nacional. Por ejemplo, en efecto, los temas álgidos, controvertidos, son aquellos donde está involucrada, digamos, la justicia penal. Pero hay una serie de temas relacionados con la salud, con la seguridad social, con el trabajo, con el medio ambiente, etcétera, que no se visibiliza y es igual de importante. Y ahí creo que no vale el tema de que pues, estamos defendiendo, como dicen, delincuentes, ¿no? Pues, perdón, ahí estamos defendiendo trabajadores, estamos defendiendo derechohabientes, estamos defendiendo el medio ambiente. Vean los pronunciamientos, han sido de verdad en la gestión del maestro Luis Raúl, se le ha dado prioridad a una serie de pronunciamientos sobre salario mínimo, cuando se ha visto que
con parte de estas nuevas atribuciones, salga un pronunciamiento sobre el salario mínimo en la forma en que estaba calculado, en las condiciones o nivel que se encontraba, pues condena a las personas a la pobreza. Y la pobreza es una afectación a la dignidad humana. De hecho, el pronunciamiento de la CNDH en este ámbito fue fundamental para que se tomara la decisión del aumento tan importante que hubo, ¿no? Sí, digamos, la comisión coadyuvó en el sentido de decir, a ver, desde el ángulo económico no sé cuáles sean las variables, pero desde el punto de vista de la dignidad humana, el salario tiene que ver con esas condiciones mínimas que nos distinguen como especie y que nos dan un valor intrínseco, que es el tema de la dignidad. Claro. Entonces, en ese tema, pues sí creo que habría que ver todo ese otro trabajo que realiza la comisión en las acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, ¿no? Cuando el problema ya no está en las personas servidoras públicas, en su actuación, sino el problema a veces está en la norma misma. Desde que nace una norma ya nace afectando derechos, ¿no? Entonces sí, entiendo, digamos, y hemos entendido a lo largo del tiempo en la Comisión Nacional, ¿no? Esas manifestaciones o preocupaciones, y eso nos hace redoblar esfuerzos para que se entienda mejor la labor de la comisión. Antes de terminar, estimado Omar, a ti te toca entonces, junto con la directora, Judith, sí, con Judith, pues la difusión de este tipo de trabajo. ¿Qué podrías dejarnos de mensaje acerca del trabajo que la CNDH está realizando y en todo caso también dónde podemos conseguir el documento electrónico que es hacia un nuevo modelo laboral mexicano? Pues mira, el documento se va a publicar en la página de la CNDH, es www.cndh.com.mx. Generalmente se pone en el apartado de difusión y en la parte de publicaciones. Y bueno, la labor que hace en este caso nuestra área es la de, como aquí se vio, promover a partir de ya sea forma digital, a partir de cartillas, de folletos, de libros, el dar a conocer realmente cómo está trabajando la comisión, o sea, ya plasmado los documentos, el hacer el enlace con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, con el PUED, este tipo de instituciones, hacer la sinergia y presentar este tipo de trabajos y darlos a conocer a la sociedad de forma gratuita. O sea, se les invita, se hacen los eventos y a partir de eso es como nosotros promovemos los derechos humanos, ¿no? Particularmente en nuestra área son los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es como nosotros damos a conocer los estudios, ¿no? Asimismo, como dijo el doctor, a partir de las recomendaciones se le da una difusión a las recomendaciones de la comisión, en específico de nuestra área, en temas laborales, en temas ambientales, los cuales son muchos y han dado un avance, ¿no? En este caso, en el ámbito laboral se promueve, como se ha dicho, salario mínimo, seguridad social, discriminación y acceso al trabajo, trato digno, materia laboral. También se ha hablado de pensiones y en cuanto a personas del mismo sexo. Es una gama bastante amplia de documentos, los cuales están de forma gratuita en la comisión, en la página de la comisión, y en donde ustedes también pueden ir a la comisión si requieren de algún material y se les otorga de manera gratuita. Las puertas están abiertas y nosotros, el chiste de que la gente realmente, si tiene ese afán de conocer lo que se hace en la comisión, pues nosotros, claro, no tenemos... Están al pendiente de atender, claro que sí. De atender a la población. Exactamente. Excelente. Doctor, prácticamente para terminar, doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco,
Dos preguntas rápidamente. La primera, no puedo dejarla de lado la pregunta que le quiero hacer. Derechos digitales, una nueva materia a nivel mundial, un punto fundamental para que se desarrolle la sociedad, la economía del conocimiento y quizá igualar, porque rompiendo la brecha digital rompemos también la brecha de desigualdad. Pero la CNDH ha impulsado algo en esta nueva materia de nuevos derechos humanos, esta nueva generación de derechos humanos. Sí, bueno, eso es un tema en efecto de frontera, ¿no? En el mundo te diría, no hace mucho tiempo apenas el relator sobre libertad de expresión comenzó a analizar, de la ONU, me refiero a esta función de la ONU, comenzó a analizar el tema de la vinculación de derechos humanos a Internet, por ejemplo, ¿no? Y señalaba, ¿no?, algunas preocupaciones, sobre todo en aquellos países en donde se tiene un acceso muy bajo todavía, o se tiene un acceso a veces hasta prohibido, ¿no? Hay países donde, por no decirlo así, racionalizan el uso de Internet o bloquean el acceso, etcétera. Países de otras latitudes, afortunadamente. Pero precisamente ayer el maestro Luis Raúl González Pérez participó en un evento sobre un tema, alrededor del tema de la verdad, las fake news, etcétera, y cómo impactan esto en el tema de los derechos humanos. Y ayer precisamente él señalaba o destacaba que la necesidad, ¿no?, de que ahora comencemos a voltear a ver todo lo que está relacionado con nuevas tecnologías, con la comunicación y cómo están relacionados con derechos a la privacidad, por ejemplo, con cuestiones relacionadas con libertad de expresión también, porque a veces hay, y lo hemos visto no solo en el país, en algunos otros lugares, tentaciones, ¿no? Tentaciones de limitar, pero también hay que tener conciencia de a veces la necesidad de algún tipo de regulación, sobre todo, por supuesto, con lo que está de por medio, ¿no? Ayer lo señalaban quienes participaban en este evento, pues la preocupación que hay a veces con estas noticias falsas y cómo pueden impactar, por ejemplo, la dignidad o pueden impactar el prestigio de alguna persona, etcétera, o también las noticias que se dan desde el gobierno o desde otros ámbitos que no están sustentadas en datos objetivos y verificables. Por eso el evento, y lo traigo a colación porque ayer estuve presente en la inauguración, el presidente de la Comisión Nacional afirmaba la necesidad de cómo podemos coadyuvar a la verdad, a evitar las fake news, etcétera, y todo el impacto que tienen este tipo de nuevas tecnologías, que yo creo que van a un nivel muy acelerado, ¿no? Y que el derecho está tratando de hacer sus esfuerzos, pues para tratar de lograr alcanzar y establecer digamos, los mínimos desde el punto de vista de la dignidad, o sea, siempre a favor de las libertades, ¿no? Por supuesto. Y los derechos, ¿no? Y ahí hay un tema de que hay una necesidad de buscar un equilibrio, yo diría, entre los diversos derechos involucrados, de la libertad de expresión, de la vida privada, la honra, la dignidad, etcétera, y cómo se va generando este equilibrio, ¿no? Pero ese es un tema que nosotros tenemos contemplado aquí, gracias a la maestra Judith, tenemos contemplado para, digamos, el programa de trabajo del próximo año, precisamente a derechos humanos y nuevas tecnologías. No, estaremos atentos porque ayer el Sexto Constitucional en México, por ejemplo, un dato que vale mucho la pena ver, contempla el acceso a las TIC de todas y todos los mexicanos. Así es. Algunos, sobre todo en la pasada administración, decían, bueno, pues sí, pero son derechos programáticos, ¿no? O sea, tenemos el tiempo para decir, bueno, poco a poquito y vamos, pero entonces no se cumplen los derechos digitales. O sea, para empezar no se tiene acceso. Número dos, la asequibilidad de los servicios. Bueno, un montón de asuntos que valdría la pena analizar quizá con mucho detenimiento. Y por último, doctor,
¿qué mensaje le dejaría a los trabajadores que nos hacen el favor de vernos, a los compañeros también y colegas de la prensa que también nos hacen el favor de seguirnos, a la sociedad en general? Porque es la ventaja que nos da el Internet. ¿Qué les dejaría de mensaje sobre este trabajo, sobre este estudio, sobre el análisis que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó en el tema laboral, llegando a esta nueva materia, ¿no? Para ustedes, jurídicamente hablando? ¿Qué mensaje dejaría que pudiera alentar a que la gente, los trabajadores se acerquen a la comisión y puedan ratificar su derecho al trabajo como un derecho humano fundamental? Bueno, pues gracias, pues yo más que un mensaje haría una invitación, ¿no? A que se acerquen a lo que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Donde hemos realizado un trabajo vinculado no solo con el tema de los derechos laborales. Seguramente van a encontrar, si entran a la página de la comisión en www.cndh.org.mx, seguramente van a encontrar algo que sea de su interés o que les incumbe o que les atañe directamente a ellos o algún familiar. Mira, tuvimos hace 2 días también una especie de simulacro de Consejo de Derechos Humanos. La CNDH tiene un consejo de personas ilustres, pero lo tuvimos con niñas y niños. A partir de una convocatoria que hubo de un concurso, las niñas y niños pudieron expresarse y no sabes qué sorpresa tan agradable, por una parte, de ver cómo en realidad faltan espacios para que se expresen las niñas y los niños, pero las propuestas donde ellas mismas te decían: oye, yo quiero que en mi escuela se acabe el bullying, yo quiero que haya igualdad, yo quiero que las niñas y niños que tienen una discapacidad puedan integrarse plenamente. De verdad, una cosa muy importante, muy interesante. A lo que voy con esto es que la CNDH tiene, digamos, una temática muy amplia, digamos, para los quienes les interesa el tema del medio ambiente, pues pueden ver todos los estudios que hemos hecho sobre los temas de ríos, de lagos, de contaminación. Gracias a la comisión se han cerrado basureros que afectaban poblaciones enteras. Los temas, por ejemplo, ahora novedosos de empresas y derechos humanos, ¿no? Que es una forma, un complemento a los temas que plantea este estudio sobre la reforma laboral. O sea, hay una sinnúmero de temas, en materia de igualdad, de género, todas las temáticas, yo diría, álgidas en este país. Claro. Entonces, una invitación a quienes nos escuchan, les invito a que visiten la página, seguramente encontrarán temas, y en específico a las y los trabajadores van a encontrar no solo el estudio, sino otros trabajos que se han realizado, que les permitirán, uno, conocer los derechos, encontrar un espacio para poder plantear sus problemáticas concretas. Hay que tomar en cuenta que la CNDH, en aquellos casos en donde no resulta competente del asunto, tiene una facultad muy importante, que es precisamente la de orientar a la persona hacia dónde es la instancia que deben atenderlo. Importantísimo esa labor de verdad es algo satisfactorio, porque en nuestro país hace falta mucha difusión, claro, de lo que son las instancias, de lo que son los trámites, etcétera, y a veces pues, no traen a las personas vuelta y vuelta, o un pimponeo, ahora vaya para allá, No, en la CNDH va a encontrar una orientación en caso de que no sea un tema que le corresponda conocer, o en ese momento no le corresponda conocer, siempre van a encontrar una respuesta. Entonces yo les invitaría a que se acerquen a la Comisión Nacional. Ahí van a encontrar muchísimos elementos, estudios, además de este trabajo que nos reúne el día de hoy. Y pues agradecerte el espacio, la verdad, y las preguntas tan atinadas. Al contrario, doctor, yo le agradezco muchísimo su tiempo. Mi querido Sergio Mar, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y pues les agradecemos, a pesar del altercado, ya lo resolvimos, pero bueno, en fin. Estaríamos pasando esto, ¿a qué hora, mi querido?
Ahorita ya lo subimos entonces en un momentito. Bueno, está grabado, pero nos despedimos, cuídense mucho y nos estamos viendo como a eso de las 7 de la noche y lo repetiremos también a las 7 de la noche. Muchas gracias. No, ustedes. Gracias. STRM Noticias presenta El Cuarto Medio.